¿A cuántos de ustedes les gusta que le den regalos? Yo no conozco a nadie que me responda en el negativo a esa pregunta. No, a mí no. A mí no me den nada. A todos nos gusta que nos den obsequios, ¿verdad que sí? Y por lo general en nuestra vida los obsequios o los regalos o los dones, otra palabra para obsequio, regalo es dones, son cosas que nosotros las hacemos que surgen del amor y el cariño que quizás le tenemos hacia una persona. Muchas veces, vamos a ser honestos, muchas veces simplemente mucha gente dan por dar nada más porque tengo obligado a dar, pero quizás no hay el deseo de darlo. Pero por lo general un verdadero regalo, un verdadero obsequio es algo que surge del deseo del corazón y del amor que nosotros tenemos por la persona. Por ejemplo, los esposos por lo general somos los más que quizás damos un regalo a nuestra esposa, aunque la esposa también nos da regalo a nosotros, yo creo que es recíproco, ¿verdad? Pero usted sabe muy bien que es muy común que el esposo saque un tiempo para decir, te compré algo, te envié flores o chocolates, que no sé, eso es como que muy popular a la hora de regalarle a la mujer por flores y chocolates. Yo por lo general soy más práctico en mis regalos a mi esposa, le mando flores de vez en cuando, pero yo siempre digo, las flores se mueren en 2 días, y entonces siempre que tengo la oportunidad de darle un regalo que yo sé que ella va a usar constantemente, para ella me es mucho mejor, aunque no están mal las flores y los chocolates tampoco. Cada vez que voy al supermercado, a mi esposa le gustan algunos chocolates específicos, y cada vez que siempre voy por allí, cojo uno y se lo escondo, porque si lo dejo encima de la mesa, los nenes lo ven y olvídese, hasta ahí llegó el chocolate, ¿verdad? Pero es una expresión de el amor que yo siento hacia mi esposa, y muchos esposos somos así. Buscamos la manera de dar un obsequio a nuestra esposa, aún a nuestros hijos también como padres, ¿verdad? En el tiempo de Navidad, por ejemplo, una costumbre muy general, muy común, de que, bueno, voy a ir a la tienda a comprarle unos regalitos a los nenes que ustedes quieren, que es el deseo de su corazón, y observamos a ver qué es lo que a ellos les gusta, y le compramos unos regalos, y se los damos en el día de Navidad, o en el caso de otras personas como en Puerto Rico, por ejemplo, en el Día de Reyes, aunque hoy día pues yo siempre he tenido un problema con el Día de Reyes, porque el Día de Reyes cae en enero, y las clases empezaban 2 o 3 días después del Día de Reyes. Entonces esperar, nosotros te dan libre de las clases antes de Navidad, y tienes 2 días libres, 2 semanas, perdón, casi 2 semanas y media libres, para esperar al final de las 2 semanas y media para recibir tus regalos. Y un martirio, ¿verdad? Gracias a Dios que después mi papá dijo, ¿sabes qué? Te los vamos a dar temprano los regalos, en Nochebuena te damos los regalos. Ok, perfecto. Ahí estaba mejor la cosa, tenía más tiempo para disfrutarlo. Pero es común que nosotros le demos a nuestros hijos regalos porque los amamos. Y por supuesto, como padres somos sabios en cuándo darle y cuándo no darle. A veces tenemos que aprender a decir que no, ¿verdad? No todo se le puede dar. Pero es una forma constante de nosotros expresar el amor quizás a nuestros hijos, o como el esposo hacia su esposa, o la esposa hacia su esposo. Buscar oportunidades para bendecir a estas personas a quien nosotros amamos con algún obsequio, algún regalo, para dejarles saber que realmente los queremos y que les amamos, ¿ok? De esa misma manera, Cristo Jesús busca demostrar su amor hacia su novia, hacia su esposa, la iglesia, en el darle obsequios, dones a la iglesia. ¿Okay? La esencia del evangelio, lo más básico y central del evangelio, no es tanto lo que los hombres podemos o debemos hacer para Dios, sino más bien lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la esencia, lo más básico del evangelio. Muchas personas a veces se confunden y creen que el evangelio es una lista de hagas y no hagas. Que la iglesia, creer en el Señor es esto y esto, no hagas, haz esto y lo otro. Claro que sí, hay implicaciones de obediencia en el evangelio. Hay implicaciones de nosotros seguir el mandamiento del Señor. Hay mandatos específicos, mi amado hermano, que nosotros tenemos en la Escritura, mandatos, estándares, obligaciones que claramente deben ser cumplidos. Pero tan honorables como esos mandatos y obligaciones pueden ser, no son la esencia, el núcleo o el corazón del evangelio. El centro del evangelio es lo que Dios hizo por nosotros, lo que Él
alcanzó a través de Jesucristo a favor nuestro. Y por supuesto ahora, el comprender y recibir y creer en lo que Cristo hizo conlleva o nos lleva a nosotros a estar en un camino de obediencia, de buscar ahora seguirle a Él y cumplir con sus mandamientos. Aquí en esta mañana vamos a considerar un pasaje de la Escritura entonces que nos recuerda a nosotros de la gracia de Cristo hacia nosotros como sus hijos, de la gracia de Él. Y vemos aquí cómo es que Él es el primero en dar, Él es en darnos regalos y obsequios a nosotros, o dones, como puedo decir. De la misma manera que un esposo amoroso busca darle el mejor regalo a su amada esposa, Cristo de esa misma manera le da a la iglesia dones a través de su gracia. ¿Okay? Ahora, los versos que acabamos de leer en esta mañana, aquí en Efesios capítulo 4, 7 al 11, voy a propósito a sacarlos del orden en que se encuentra para poder hacer mis puntos de una manera más fácil y para que a ustedes se les haga también un poco más fácil quizás comprender lo que Pablo aquí a través de la inspiración del Espíritu Santo nos quiere decir a nuestra vida. Así que vamos a considerar primeramente los versos 8 al 10, luego vamos a ir hacia atrás a considerar el verso 7 y luego vamos a ir hacia adelante a considerar el verso 11. No se preocupe que no es confusivo, una vez usted vea la línea de pensamiento va a ser bastante sencillo poder comprenderlo. Lo primero que quiero que extraigamos de aquí, que aprendamos de esta porción, es que Cristo tiene o Él ganó el derecho de darle obsequios, dones a su iglesia. Como le dije bien, el título del sermón es Los dones de Cristo para la iglesia. Lo primero que quiero que consideremos es la realidad de que Cristo, a través de su victoria, tiene y adquiere ahora el derecho de dar a la iglesia dones. ¿Verdad? Yo no sé usted, pero los maridos aquí, si otro varón viene por ahí y le empieza a regalar a su esposa, ¿usted cómo que va a decir? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Una cosa si es uno de esos, como le decimos nosotros, Secret Santa, ¿sabes? De esos en los tiempos de Navidad que nos cogemos los nombres, nos damos regalos uno a los otros y quizás si estamos mezclados todos, pues está bien. Era todo el mundo se está dando regalos uno a otros y usted, ok, no hay problema. Pues si de repente aparece un hombre que usted no conoce o aún uno que usted conozca y de repente empieza, le da una canita a su esposa, le da una flor a su esposa y usted comienza y ve, un momento, ¿qué está pasando aquí? El que tiene derecho de darle regalos a mi esposa soy yo, porque yo soy el esposo, ¿verdad que sí? Usted va a reclamar porque decir, no, nadie más puede estar haciendo tal cosa porque tú buscaste a tu esposa y darle regalo a tu esposa, pero yo le di regalos a la mía, ¿verdad? Entonces, la realidad es que Cristo, a través de su obra, Él tiene tal derecho con la iglesia. Él ha ganado el derecho de ser, por así decirlo, el esposo amoroso que va ahora a darle dones a su novia. Y nadie más tiene tal derecho. Es Cristo el que tiene ese derecho de obsequiarle a su novia o a su esposa, a la iglesia, los dones del amor que Él tiene por ella, que vienen a través de su gracia bendita. Yo quiero que consideremos tal cosa en los versos 8 y 10. Son un poco confusivos estos versos, 8 al 10, perdón. Porque Pablo aquí comienza a hablar de que ascendió y de que descendió. ¿Y qué significa eso que ascendió? Sino que también que descendió y habla de las profundidades de la tierra. Y quizás usted se confunda un poco con la forma en que Pablo habla. Permite explicárselo y yo sé que va a hacer mucho sentido. Varios puntos que quiero que extraigamos de aquí. Número uno, Él descendió. ¿Y qué quiere decir eso que Él descendió? Me lo ve y dice, el que descendió también es el mismo que ascendió. Verso número 10. Verso número 9 dice, sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Qué quiere decir eso que Él descendió? ¿Okay? Primeramente es un contraste entre la otra verdad que presenta aquí, que Él ascendió hasta el cielo. Es una forma de ver lo opuesto. Él subió a lo más alto y también bajó a lo más bajo. ¿Okay?
El punto es que nos demuestra a nosotros el hecho de que Cristo dejó atrás o puso a un lado su trono. Él se derramó a sí mismo, Él se entregó a sí mismo. Él bajó o tomó la posición más baja que Él podía tomar, la posición de un hombre. Siendo Dios, siendo creador y siendo Señor, Él se humilló hasta lo más que podía humillarse. Fue tomar la posición de un hombre como tú y como yo. ¿Okay? Esto apunta a la realidad de su muerte, apunta al acto voluntario de su sacrificio, en donde Él se entrega a sí mismo. ¿Okay? Él se dio. Mira cómo lo pinta Pablo en Filipenses. Y Filipenses 2 es una porción de la Escritura que es muy buena para considerar la verdad de que Cristo Jesús descendió desde el cielo a la tierra y se entregó. La palabra aquí entonces apunta a la realidad de que Él se humilló hasta lo más que pudo haberse humillado. Él se entregó hasta lo más que podía haberse entregado. Él tomó la forma, como dice Pablo, de hombre y se humilló a sí mismo. Mira lo que dice Filipenses 2, versos 6 al 8. En el cual, hablando de Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser el igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él era igual a Dios, estaba en la misma posición de Dios, compartiendo la misma gloria con Dios. Y Él dice que Él no vio eso como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea que Él puso a un lado sus prerrogativas divinas. No es que puso a un lado su identidad y naturaleza divina, porque Cristo siempre fue Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Claramente lo vemos a través de los evangelios cuando Jesús le dice a los discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También le dice: yo y el Padre somos uno. La Escritura es clara en la realidad de que Cristo nunca abandonó su deidad. Mas sin embargo, Él sí abandonó la prerrogativa de esa deidad. Él puso a un lado la gloria que Él debería recibir, el honor que Él debería recibir. Él puso a un lado su majestad y se vistió, por así decirlo, con un cuerpo de carne. Lo que nosotros vemos en el monte de la transfiguración, lo que ustedes conocen la historia, que dice que Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos y se manifestó su gloria. Lo que hizo prácticamente en aquel lugar fue quitarse la vestimenta de humano y dejó que su ser divino brillara delante de los discípulos en aquel lugar. Así que Cristo siempre fue divino, pero se despojó a sí mismo, se entregó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Y hallándose, dice Pablo, hallándose en esa forma de siervo, en esa forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que cuando dice la Escritura que Cristo descendió hasta lo más profundo, podemos examinarlo a la luz de la realidad de que Él tomó la posición más baja que podía tomar y se entregó a la muerte más humillante que se podía haber entregado. En el tiempo en el cual Jesucristo vivió, la crucifixión era la muerte más humillante que una persona podía recibir. Era una muerte pública para enviar un mensaje. Era la muerte que los romanos reservaban para los rebeldes, para los traidores, para los que trataban de usurpar el gobierno romano. Y ellos utilizaban la muerte de crucifixión para enviar un mensaje público a todos aquellos que se atrevieran a levantarse en contra de Roma, del que el que se mete con Roma lo paga. Y cogían al crucificado y literalmente, Jesucristo no fue el único crucificado. Los romanos crucificaron a miles y miles de personas. Una práctica común en su tiempo. Lo tomaban y lo ponían en las calles. Y la razón por la cual lo crucificaban era para poderlo levantar en lo alto, para que todo el que pasase lo viese. En muchas ocasiones lo dejaban ahí, amarrado en la cruz, clavado allí, para que la gente lo viese, hasta el punto en que morían ahí. Eventualmente hasta las aves se comían, los animales hacían desastre con su cuerpo. Era la forma de enviar un mensaje, era humillante, realmente humillante. Jesucristo se humilló hasta ese punto, Él descendió. Mira lo que dice: descendió hasta las profundidades de la tierra. Y yo pues pensaba y meditaba en esto. Una porción de la Escritura que a veces es confusiva, mucha gente no entiende o no saben lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir que Cristo descendió hasta las profundidades de la tierra?
Muchas personas, muchos predicadores erróneamente enseñan de que eso quiere decir que Jesucristo fue al infierno y que en el infierno Él sufrió allí a las manos de Satanás y del diablo y de los demonios que hicieron con Él todo lo que querían hacer en el infierno. Que Él descendió a la profundidad de la tierra, quiere decir que Él fue hasta el infierno para allí sufrir después de la muerte. Y dije erróneamente, porque eso es un error. Hay varios de ellos, dos por ejemplo, que puedo darle. Dos personas que son muy populares, no son hispanos, pero que son muy populares en el mundo del cristianismo y que tienen a un alcance dentro de la comunidad hispana. Por ejemplo, Kenneth Copeland, él dice que allí Jesucristo, después que fue puesto allí en la tumba, su espíritu fue al infierno, en donde Él sufrió todos los tormentos del infierno que debería sufrir, y que después entonces Dios lo resucitó. Joyce Meyer, que quizás algunos de ustedes la conocen. Si usted tiene el libro de Joyce Meyer, bótelo. Me los trae. Yo tengo un FARP en mi casa. Yo lo puedo prender allí y calentar, hacer marshmallows para los nenes. Los puedo quemar, no hay problema con eso. Ay, pastor, no sea tan rudo. No, es que la doctrina falsa que ella enseña, mis amados hermanos, hay que tener cuidado con ello. Hay que saber. Acuérdense ahorita que les leía, Juan decía, aprendamos a discernir. No todos los espíritus son de Dios. Mira lo que Joyce Meyer dice. Jesús pagó en la cruz y fue al infierno en mi lugar. Entonces, como Dios había prometido el tercer día, resucitó entre los muertos. La escena en el reino espiritual fue algo así. Dios se levantó de su trono y le dijo, poderes demoníacos que atormentan al impecable Hijo de Dios, déjenlo ir. Ella añade, dice, su espíritu se fue al infierno porque allí es donde necesitamos ir. Y nosotros no podemos tener esperanza de vida eterna si no creemos esta verdad. Ella continúa diciendo y dice, estaban teniendo una fiesta, la fiesta más grande que jamás habían tenido, hablando de los demonios y de Satanás. Tenían a mi Jesús en el suelo y la estaban parado en las espaldas, asaltándole y riéndose de Él. ¿Bien? ¿Tú no crees que, dice ella, estoy citando a Joyce Meyer, tú no crees que Dios estaba paseándose, queriendo poner fin a lo que estaba pasando? Todo el ejército del infierno estaba sobre él ahí. Los ángeles estaban en agonía porque ellos estaban allá arriba mirando y no podían hacer nada. La creación gemía. Todo el ejército del infierno estaba sobre él y lo atacaron y lo derribaron al suelo y se lanzaron contra él, se rieron y se burlaban de él. Y le decían, confiaste en Dios, pero mira dónde terminaste. Pensaba que te salvaría y te sacaría de allí, de esa cruz, pero él no lo hizo. ¡Ja, ja, ja! Esa es Joyce Meyer hablando de la cruz de Cristo, de la muerte del Señor. La idea de que Cristo descendió es muy popular, de que Cristo fue al infierno y que sufrió bajo el poder del diablo y los demonios, es muy popular con los predicadores del Evangelio de la Prosperidad o el falso Evangelio de la Prosperidad, muy popular. Joyce Meyer es una de ellas, Kenneth Copeland es otro de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos que se adhieren a esa idea del Evangelio de la Prosperidad. Es muy popular el decir que Cristo fue al infierno y que sufrió bajo el poder de Satanás y de los demonios. ¿Por qué? Déjame hacer un paréntesis, no estaba aquí, pero ¿por qué es muy popular? Porque miren, la primera prueba de una sana doctrina es la cristología. La primera prueba de la sana doctrina es la cristología. Pastor, ¿qué es cristología? El estudio teológico acerca de quién es Cristo. Cristo, ya sabemos que esa palabra cuál es, y logía, estudio, doctrina o enseñanza. Decimos teología, teo es Dios, enseñanzas acerca de Dios. Y cristología es la enseñanza acerca de Cristo. Y el primer área de ataque de los falsos siempre ha sido en el área de la cristología. Por eso que el apóstol Juan, por ejemplo, y déjeme repasar algo que leímos hace un ratito atrás, allá en la primera epístola de Juan, capítulo número 4. Mira lo que el apóstol Juan nos dice allí respecto a que nosotros tenemos que ejercitar el discernimiento. Dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La primera prueba para si la doctrina de una persona es sana o no es la prueba de la cristología. ¿Cuál es la forma en que ellos ven a Cristo? En este caso, Juan está hablando de que en aquel tiempo de Juan, la idea popular es que Cristo no vino en carne, sino que él había venido en espíritu. Cristo era un fantasma. Parecía hombre, pero no era hombre verdadero. Solamente tenía una apariencia
Era una aparición, no una encarnación. Esa era la doctrina muy popular, se hizo muy popular en el primer siglo. Había un dualismo griego que había infiltrado dentro de la cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que los griegos creían que el cuerpo era malo, el espíritu era bueno, y si Cristo era bueno no podía tener cuerpo. ¿Ven la lógica de ellos? Y se había infiltrado en la iglesia. Entonces Cristo no vino encarnado, Cristo vino en una aparición espiritual solamente. Parecía ser hombre, pero no podía ser, pero no era hombre. Es un problema gravísimo, porque entonces niega lo que la palabra enseña acerca de su nacimiento virginal y niega la realidad de que Él murió en mi lugar. Él no podía haber muerto realmente si fuera solamente un espíritu, ¿verdad? Por eso Juan nos dice, tenemos que mirar a ver cuál es la cristología de la persona para poder saber si es espíritu de Dios o no es espíritu de Dios. Déjame regresar ahora a lo que les decía. Cuando dice la frase, descendió a las profundidades de la tierra, a las profundidades de la tierra. No hay nada más absurdo que nosotros caer en el error de estos ejemplos que les di, de decir que Cristo simplemente, Él bajó hasta el infierno para allí sufrir. ¿Por qué es absurdo? Porque la obra de Cristo, ¿dónde fue que se terminó? ¿En qué lugar Él completó su obra? ¿En dónde es que Cristo dijo, consumado es? En la cruz, allí en la cruz, Él terminó, completó la obra. No había necesidad de ir al infierno a sufrir porque ya el castigo que Cristo iba a sufrir, lo sufrió colgado en la cruz. Y cuando Él termina de recibir el castigo, no solamente físico, sino también espiritual. ¿Ustedes se recuerdan que de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde dice que el mundo se oscureció? ¿Hubo tinieblas en aquel lugar? ¿Ustedes le hacen una narrativa? Hubo tinieblas en aquel lugar. La forma más básica de explicar esas tinieblas es que ese es el tiempo en donde ahora Jesucristo primeramente recibió un castigo físico. Desde la mañana temprano lo azotaron, lo golpearon, y luego lo hicieron cargar la cruz, y luego lo clavaron a la cruz y lo pusieron allí. Pero luego del mediodía hasta las 3 de la tarde, Él está recibiendo un castigo espiritual. Por eso hubo tinieblas. Toda la ira de Dios está siendo ahora derramada sobre el Hijo. Y por eso es que a las 3 de la tarde, cuando el sol vuelve y sale y se enciende a las 9 más, Jesucristo encomendó su espíritu en las manos del Padre y dijo, consumado es, y expiró. Terminó, absorbió toda la ira de Dios. Así que es completamente absurdo el pensar que la frase, Él descendió a las profundidades de la tierra, quiere decir que Él tuvo que ir al infierno para sufrir bajo los poderes de Satanás y de los demonios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la frase entonces, descendió a las profundidades de la tierra? Habla de la profundidad, puedo decir, de la encarnación de Jesucristo. Cuán grande, cuán profunda es esta doctrina de su encarnación. Número 1, hace un contraste entre el lugar más alto al lugar más bajo. El lugar más alto, Él era Dios. El lugar más bajo, se hizo hombre. ¿Lo ven? Se hizo hombre. Habla también, apunta a su nacimiento. Él nació y fue puesto en el vientre de una mujer. Y sea de paso, el Salmo 139 hace referencia de que el vientre de la mujer es la profundidad de la tierra en donde somos entretejidos por Dios. ¿Ok? Entonces, cuando dice que Él descendió a la profundidad de la tierra, está hablando de la realidad de que Cristo se hizo hombre. Él vino, dejó su posición alta y descendió a lo más bajo. En este caso, un niño en el vientre de una mujer. También habla de la realidad de que Él habitó en medio de esta tierra. Él vivió como hombre en medio nuestro. Él tomó la forma completa de un hombre. Le dio sueño, le dio cansancio, le dio hambre, le dio sed. Lo sabemos en las historias bíblicas de los evangelios cómo Él expresaba tales cosas. Tengo sueño, tengo sed, se acostó a dormir, tengo hambre, comía, se dolía. Aún en Getsemaní lo vemos cómo es que Él está bajo una intensa agonía mientras le ora al Padre allí antes de ir a la cruz. También apunta a su muerte, por supuesto. Él dio su vida completamente y Él murió la muerte más vergonzosa que podía darse en aquel tiempo. ¿Okay? Apunta también el hecho de que Él fue enterrado. Él fue enterrado, dice que por 3 días estuvo en la tumba y al tercer día se levantó. De la misma manera dice Jesús, haciendo referencia a Jonás, en que Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena. De esa manera el Hijo del Hombre estará 3 días en las profundidades de la tierra. Él dice que Él descendió a la profundidad de la tierra, es una referencia también al hecho de que Él estuvo allí en la tumba. Y la última cosa que quiero decir, y yo sé que ustedes se me van a levantar los ojos así, se me van a confundir cuando diga esta, porque ustedes dicen, pero pastor, usted acaba de decir que eso no era así.
apunta a la realidad de que sí, Él descendió al infierno. Y ahora ustedes me están diciendo, pero pastor, usted me acaba de decir que eso es absurdo. ¿Cómo usted me va a ir ahora a tirarme esa aquí? Me confunde. Sí, Él descendió al infierno, pero por una razón muy diferente a la que Copeland y Meyer y otros predicadores como ellos dicen. Él no fue al infierno para sufrir. Él no fue al infierno para ser sometido bajo el tormento de Satanás y sus demonios. Él fue al infierno para proclamar victoria delante de ellos. Es lo que Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo número 3, versos 18 al 19. Mira lo que dice. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Note esa frase, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que él no estaba ya como un espíritu debilucho en el infierno donde Satanás estaba dándole gantazo y golpe y los demonios se estaban riendo encima. No, el muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso es que él pudo decirle al ladrón junto a la cruz, al tercer día estarás conmigo en el paraíso. ¿Eso dijo Jesús? Al tercer día estarás conmigo en el paraíso. No, ¿qué dijo él? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Okay? Así que Cristo murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y mira lo que dice Pedro, verso 19, 1 Pedro 3, en el cual, ¿cuál es ese? En el Espíritu vivificado, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sabe qué? Déjame dar una clase de demoniología bien rápida. Hay los demonios que están por ahí haciendo escantres, están sueltos. Y hay otros demonios que están encarcelados, ¿ok? Dios los tiene amarrados, pero no los deja salir. Unos están amarrados eternamente, nunca los va a dejar salir. Otros están amarrados temporalmente, que los dejará salir en el tiempo final. ¿Okay? Los demonios tienen un problema. Los demonios no son omniscientes. Omnipresentes tampoco son. Ellos no lo saben todo y no están en todo lugar a la misma vez. Dios solamente es eso. Los demonios no. En el momento en que Cristo murió en la cruz, que Él se entregó al Padre y es ahora victorioso a través de su cruz y está a punto de resucitar, los demonios encarcelados no sabían lo que estaba pasando. Ellos están en las cárceles de Dios, en el infierno. Dios es el dueño del infierno, no Satanás. Ustedes saben eso, ¿verdad? Dios es el dueño del infierno, no Satanás. Dios creó el infierno para amarrar al diablo, a sus demonios y a todos los incrédulos y meterlos allí. Así que el infierno no es la oficina de operaciones del diablo. Mucha gente cree en eso. Satanás tiene allá un cuartel, ¿verdad? Y tiene su escritorio y su oficina y todo. Aquí estamos. No, el infierno es el lugar donde Satanás no quiere ir. El infierno es el lugar donde los demonios no quieren ir. ¿Se recuerdan que en una ocasión Jesucristo va caminando y hay un hombre que está endemoniado y le dice, ¡ay, Jesús, vienes a atormentarnos antes de tiempo, nos vas a enviar ya al abismo! Ellos saben para dónde van. Ellos no quieren ir al infierno. El infierno es el lugar donde Dios preparó para encarcelar a los demonios. Y allí habían demonios encarcelados. Y dice Pedro que él en el Espíritu vivificado fue y le predicó a estos demonios encarcelados. ¿Le predicó para la salvación? No, por supuesto que no. Los demonios no pueden ser salvos. ¿Qué hizo? Les proclamó la victoria delante de ellos. Fue lo que hizo. Les anunció, yo vine, me encarné, morí en la cruz y estoy a punto de resucitar y de una vez y para siempre soy victorioso y ascenderé a lo más alto en el cielo y tomaré mi lugar como el dueño y el Señor de todas las cosas. ¿Okay? Fue y proclamó a estos demonios la realidad de que Él es el todo victorioso. Así que Él descendió a lo más profundo, también puede hacer referencia al hecho de que Él sí fue allí a las cárceles del infierno para proclamar delante de estos demonios su victoria. Él no solamente descendió a lo más profundo, sino que ascendió a lo más alto para llenar todas las cosas, dice Pablo aquí. La frase que dice cuando Él ascendió nos demuestra ahora en la entrada triunfal de Jesucristo de vuelta a la gloria de Dios. Como un rey victorioso que va a la batalla y después de vencer regresa triunfantemente a su ciudad, reclamando delante de todos, diciendo hemos vencido, somos victoriosos. Cristo ahora, después de haber descendido y haber muerto, ahora dice Pablo, asciende Él se levanta ahora a lo más alto, a la presencia de Dios. Y allí, en aquel lugar, Él viene ahora a tomar la posición de victoria. Y por así decirlo, Él trae los trofeos, Él trae los premios. Después que un rey, por ejemplo, va al campo de batalla y regresa con los tesoros de la conquista.
Jesucristo va y desciende, muere, es victorioso a través de la resurrección y asciende ahora a lo alto. Y mira lo que dice el verso número 8. Ascendió a lo alto, lleva cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esa frase, lleva cautiva una hueste de cautivos, es un poco difícil de entender porque la Biblia Reina Valera del 60, que es la que la mayor parte de la gente lee, la traduce y llevó cautiva a la cautividad. Llevó cautiva a la cautividad. Y es una mala traducción. Porque no está hablando de que Jesucristo venció la cautividad, sino que está hablando de que Él fue y rescató a los cautivos que estaban en la cautividad y los trajo junto con Él. Es lo que apunta, por eso es que la Biblia de las Américas la traduce mejor. Cuando dice, y llevó cautivo a una huestes de cautivos. Apunta a la realidad de que allí, a través de su sacrificio y en su resurrección, Cristo literalmente libra a todos aquellos que han de ser salvos a través de su cruz. Y por así decirlo, ya Él nos llevó a las moradas celestiales. Él asciende y junto con Él ya no estamos nosotros. Por eso es que Pablo al principio de la epístola puede decir, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque Él ya en lo que es la obra de su crucifixión y de su resurrección, ya Él a los cautivos los libró y los llevó con Él. Él ascendió y llevó cautiva a una hueste de cautivos. Ascendió para tener la victoria y para librar, por así decirlo. A través de su muerte y su resurrección, Jesucristo conquistó a Satanás, el pecado y la muerte. Y a través de esa gran victoria, Él llevó a los cautivos que estaban bajo el dominio de Satanás, la muerte y el pecado. Ahora los trae y los hace libres. Los que eran una vez prisioneros del enemigo, ahora han regresados a Dios, a quien pertenecen. ¿Saben que esto apunta a una realidad muy hermosa? De que aunque hay gente hoy día que todavía no son salvos, ya a Cristo le pertenecen a Él. En la cruz Él compró ya la salvación de todos aquellos que han de creer en el futuro. Y ya, por así decirlo, posicionalmente hablando, los ha sacado. Llegará el momento en que creerán, llegará el momento en que tendrán fe en Jesucristo, llegará el momento en que se convertirán, llegará el momento en que se arrepentirán. Por supuesto que si todo eso es una realidad, todo eso ocurrirá. Más sin embargo, aún en el presente tenemos personas que aunque no son salvos todavía, ya le pertenecen a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 18, tenemos una historia bien interesante. Dios está hablando a Pablo y le está diciendo allí que él tiene que permanecer en Corintio predicando. Y la razón por la cual Dios le dice a Pablo que tiene que permanecer en Corinto predicando es bien interesante. Déjame leer el verso 10, Hechos 18:10. Yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Mira lo que Dios le dice ahora a Pablo. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una ciudad de incrédulos, una ciudad en donde el evangelio tenía que ser predicado. Y Dios le dice a Pablo, hay gente ahí que van a creer. Ve y predica, yo tengo gente dentro que lo que tienen que hacer es escuchar el mensaje del evangelio y serán salvos. Eso es bien interesante y muy potente a la hora de yo compartir el evangelio. Si no me cree, yo le digo, le predico y si no me cree, ¿qué no te corresponde saber si te cree o no? Le responde a Dios, tú prediques, Dios es el que decide, Dios es el que sabe, ¿verdad? Así que Cristo descendió para morir, entregarse, ascendió para reclamar victoria, librarnos a nosotros. Y mira lo que dice, y dio dones a los hombres. Él dio dones a los hombres. Como un héroe que conquista en la guerra, viene a distribuir ahora el botín de guerra a todos sus súbditos. Cristo regresa al cielo en completa victoria para ahora darle a sus seguidores los regalos de su gracia. Por eso es que le dije que el punto que quiere hacer aquí es que Cristo ganó ya o tiene el derecho de darle a su iglesia los regalos y los dones que el esposo le puede dar a su esposa. Porque Él ya en su obra de descender y de ascender, ganó ahora el derecho de ser el esposo de la novia, de ser ahora el dueño y señor de la misma. Y ahora Él tiene el derecho de decir, yo voy a darle a mi esposa, a mi novia, la iglesia en este caso, los dones de mi gracia, los regalos de mi gracia que surgen del amor que Él tiene por ella. El segundo punto que quiero que observemos es el primero. Cristo ganó el derecho a través de su descendencia y su ascensión, su victoria, por así decirlo,
de ser el que le dé los dones de su gracia a la iglesia. El segundo punto que quiero que observemos. Estos dos quizás se me vayan un poquito más rápido. Es que cada creyente individual recibe un don de Cristo. Que cada creyente individual recibe un don de Cristo. Mira el verso número 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Una de las cosas que nosotros hemos estado observando desde el principio de la epístola de Efesios, que la hemos repetido como 1000 veces ya, es el hecho de que Pablo quiere que entendamos de que en Cristo somos uno. Y una y otra vez Él lo ha traído. Somos uno en Cristo. La barrera que nos dividía ha sido derrumbada. Pertenecemos al mismo cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él ha estado trabajando fuertemente, haciéndole entender a la iglesia la realidad de que ya no hay divisiones, ni separaciones, ni barreras, ni paredes, ni estatus en la iglesia de unos mejores que otros, sino que todos en Cristo somos uno. Así que lleva 3 capítulos y tanto, aquí y allá, hablando de la unidad. Es más, mire el verso 4 y 6 de ese mismo capítulo 4 de Efesios. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso lo vimos la semana antepasada. La unidad que Señor. Estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos en el Hijo, estamos unidos en el Padre. Por eso es que Pablo escribe de esa manera. Somos uno, pero a la misma vez somos muchos. A la misma vez ahora hay diversidad en el cuerpo. Y es interesante que después de terminar diciendo hay un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo Padre, después de decir todas esas cosas, el verso número 7, Pablo dice, pero, un contraste, pero, aunque somos uno, una sola fe, un solo Señor, un solo espíritu, un solo Dios y Padre que está sobre todos, pero a cada uno, aquí está la realidad de que cada uno de nosotros recibe un regalo de Cristo, un don de Cristo individualmente. Así que mientras que somos uno en la unidad del cuerpo, en esa unidad hay diversidad. ¿Okay? Hay singularidad. Mientras somos uno, somos también muchos como miembros del cuerpo. ¿Okay? Cada uno, importante ahora ver esto también, la realidad de que cada uno recibe un don de Cristo. Cada uno, repito. Mucha gente dice, yo estoy en la iglesia, pero Dios no me dio dones a mí. Cada uno recibe un don de Cristo. Todos lo recibimos. No hay un creyente que no haya recibido de parte de Cristo un don. No, ahora no estamos hablando del don de la salvación aquí en este contexto. Ya eso lo vimos anteriormente. Cuando dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Ya hablamos de la salvación. Todos los creyentes reciben la salvación. No estoy hablando de salvación aquí. El don que está hablando Pablo aquí no es el don de la salvación. Que la salvación, claro, es un don, es un regalo, es gratuita. Costó la sangre del cordero, pero Dios nos la da a nosotros gratuitamente. Es un regalo de su gracia. Claro que sí. Pero no estamos hablando de la salvación aquí. Estamos hablando de los dones que Cristo le da a la iglesia para la edificación de la misma. Estamos hablando de los dones espirituales que Dios reparte, Cristo reparte a través del ministerio y la obra de su Santo Espíritu. Y dice aquí Pablo que todos recibimos un don. Todos recibimos uno. A cada uno se le ha concedido un don. No hay quien esté sin un don en el cuerpo del Señor. Nosotros recibimos cada uno. ¿Okay? Y no solamente eso, recibimos un don de acuerdo al propósito de Cristo con nuestra vida. Mire el punto, no es más. Dice, nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Una vez más, conforme a la medida del don de Cristo. Él es el que distribuye el don como Él quiera. Es el que decide quién recibe qué. Él es el que dice, a ti te doy esto, a ti te doy lo otro. A ti te doy 2, a ti te doy 3. Y de esta manera los mezclo, de esta manera lo hago. Y a ti tú tienes un don y el otro tiene otro don.
Él es el que ahora de manera soberana reparte y entrega los dones a la iglesia. En Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, 1 Corintios 12, versos 8 al 10, tenemos una lista que Pablo nos da acerca de los dones espirituales. No voy a entrar ahora a discutir los dones espirituales, porque si hago eso estoy 2 horas hablando solamente de los dones espirituales, porque hay 1000 preguntas que ustedes van a tener respecto a los dones espirituales, si algunos están activos, si no están activos, qué es eso de lengua, interpretación de lengua y todas esas cosas. No voy a entrar en ese tema porque voy a estar aquí esta mañana hablando de eso nada más. Vamos a quedarnos, antes de llegar a interpretar cada uno de los dones, vamos a quedarnos solamente en el aspecto general de los dones. Cristo le da a cada creyente un don, ¿ok? Importante tengamos eso. Ahora, Pablo sí nos da a nosotros una lista de dones, como dije en 1 Corintios 12, en Romanos 12 también, tenemos una lista ahí. Muchas personas creen que esta lista es exhaustiva o completa. Yo creo personalmente que es más bien un ejemplo que Pablo nos da acerca de los dones que Dios nos puede dar. No es que, yo tengo el don del servicio y yo el otro don de lo otro. Hoy día, una tontería debo decir que es. Yo he visto que le hacen a las personas tomar un examen. No, te dan un examen, te dan una hojita, o en el internet hay unos websites que usted puede entrar a hacer esto. Y te dan un examen y te hacen una serie de preguntas. ¿Te gusta esto o no te gusta esto? ¿Te gusta esto o no te gusta esto? Y te hacen esa lista de preguntas. Y después, al final de hacer todas esas preguntas, te dicen, tú tienes el don de esto y tú tienes el don de lo otro. ¿Cómo es? Que tú puedes determinar cuál es el don que yo tengo de acuerdo a lo que a mí me gusta. Son tonterías. Porque el don muchas veces no tiene mucho que ver con mis preferencias personales. Tiene que ver con el llamado de Dios. Y por supuesto, eventualmente uno desarrolla quizás un amor, un cariño por ese don que Dios nos da, a apreciarlo, lo atesoramos y lo amamos. Dios me ha llamado a predicar. Y usted me diría a mí, Josué, ¿eso es lo que tú querías hacer en tu vida? Probablemente no. Yo siempre quise ser abogado. Pero Dios tenía otros planes para mí. El don tiene que ver primordialmente con el llamado de Dios, no tanto con las preferencias personales. Por eso que esos examencitos que le dan a la gente para ver qué don ellos tienen, para mí son tonterías. Son tonterías porque si alguien puede saber cuál es el don de Dios en mi vida, soy yo a través del proceso de una relación con el Señor. Yo sé lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Ven? Aparte de eso, yo quiero que nosotros entendamos que cada uno de nosotros recibe un don individual que no es igual al de los demás. Son singulares los dones. Pero Pastor Pablo nos da una lista ahí, el de enseñanza, esto, lo otro, la misericordia, de fe. Sí. Pero el punto es el siguiente. Dios a cada creyente, de todos los dones que Dios puede darle al creyente para servir a la iglesia, yo creo que Dios toma y hace una mezcla específica y tú recibes tu don. Son muchos los dones que hay, pero Dios te hace una mezcla específica para ti y tú recibes el don de Dios para ti. Mira lo que el pastor MacArthur nos dice. El único don de un creyente... Tampoco es que el único don de un creyente se restrinja a una sola categoría de dones. Un obsequio individual o un don individual puede incluir varias áreas específicas de dones, en una variedad ilimitada de combinaciones. Alguien quizás tiene un importante don de administración, también puede tener algunos de los dones de ayuda, otros dones de enseñanza. Los dones de los creyentes son como copos de nieves o huellas digitales, en donde cada uno es completamente distinto de todos los demás. Algunos maestros pueden enfatizar el conocimiento, alguna instrucción, alguna misericordia, otras exhortaciones. Desde la paleta de colores de regalos o de dones de Dios, el Espíritu Santo usa el pincel de su diseño soberano para pintar la mezcla de cada creyente para que no hayan dos iguales. ¿Ven el punto? Él decide cómo va a darme el don a mí para la edificación de la iglesia y Él es el que hace la mezcla, como puedo decir, de los dones y me da a mí mi don para el servicio del cuerpo del Señor. ¿Okay? Así que cada don, cada creyente recibe un don de acuerdo al propósito de Jesucristo. Y el último punto, y el tiempo se me ha avanzado bastante esta mañana, así que voy a hacer este punto corto y lo recogeremos la semana que viene y lo expanderemos más, que yo sé de paso, el sermón de la semana que viene va bien entrelazado con la conclusión de este sermón esta mañana, así que me cae bien. Jesucristo da dones a los individuos y también da dones a la iglesia en general. Da dones a la iglesia, al cuerpo en general. Y el verso número 11 nos habla de esto. Y Él dio
A algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Okay? Y aquí tenemos los ministerios de la iglesia. Mucha gente se confunde, cree que son 5, no son 5, son 4. Apóstoles, profetas, 1 y 2. Evangelistas, 3. Pastores y maestros, ahí está el cuarto. Ese I que está ahí debería eliminarse y debería ir un guión en realidad. Pastor, maestro. O si lo fuéramos a escribir de otra manera diferente, podemos decir pastores que enseñan. ¿Okay? Lo que quiere decir, un pastor que se dedica a la enseñanza. Así que el pastor maestro es un título. Son 4 realmente. Tenemos estos 4 ministerios que fueron dados por el Señor a la iglesia para la edificación de la iglesia. Permítanme, se los voy a resumir de manera bien rápida porque el tiempo ha avanzado y la semana que viene los recogemos una vez más y continuamos con el punto. ¿Okay? Los apóstoles y los profetas ya esos cesaron en el tiempo de la iglesia primitiva. Terminó. ¿No terminó? Ah, que yo soy apóstol. Hay por ahí apostolobos, hay apóstatas, pero yo no conozco apóstoles. Genuinos del Señor no, pues ya eso terminó en el tiempo de la iglesia primitiva. Pablo nos dice a nosotros en Efesios 2:20 que nosotros como iglesia estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El ministerio apostólico y profético fue el fundamento de la iglesia. Al comienzo, usted pone una zapata, ¿sabe? Cuando va a construir, usted pone el fundamento. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Usted pone el fundamento. ¿Cuántos fundamentos usted pone a la hora de construir un edificio? 1. Al principio, usted no pone otro fundamento después que usted ya tiene el piso número 20 o 25. ¿Qué es eso? Los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios en el tiempo de la iglesia primitiva para ser el fundamento de la iglesia, quienes recibían la doctrina de Dios directamente por revelación del Espíritu Santo mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. ¿Ok? Esos son los apóstoles y los profetas. Por eso es que Pablo lo identifica de esa manera. En Efesios 3:5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, hablando del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fueron usados por Dios en ese tiempo para traer la revelación del Evangelio de Jesucristo mientras el Nuevo Testamento era escrito. Los evangelistas, el otro regalo, miren lo que dice. Estos son los dones de Cristo a la iglesia. Los dones de Cristo a la iglesia. Dios le dio a la iglesia apóstoles y profetas. Y ya hablamos de que una posición fundamental y básica de la iglesia. La semana que viene amplío más ese tema. Y contesto algunas preguntas que ustedes tienen en su mente ya cruzándole por la cabeza. Pero. Sean pacientes conmigo. El otro ministerio que nos lista Pablo, el otro don que Pablo nos lista aquí para la iglesia es el don de evangelista. Los de evangelista. Y no son los que van por ahí pidiéndole púlpito a los pastores para que los dejen predicar, que los tengo por todos lados, cada rato me llaman. Un evangelista no es un hombre que tiene 10 gabanes y 10 corbatas y 10 sermones y se va por ahí buscando a ver de dónde le abren las puertas para predicar. Un evangelista es aquel que va donde el evangelio no ha sido predicado, predica el evangelio, hace discípulos en ese lugar, planta una iglesia, entrena pastores y después que la iglesia esté firme, él se mueve a otro lugar y continúa el proceso. Ese es un evangelista. ¿Sabe cuál es el título que nosotros le hemos dado hoy? Misioneros. Usted lo ha escuchado, ¿verdad que sí? ¿Sabe que el misionero no está en la Biblia? El título de misionero no está en la Biblia. No está. No está en la Biblia. Búsquelo que no lo va a encontrar. El título de evangelista sí está. Que es el que va a donde el evangelio no ha sido predicado todavía. Me sorprende que muchos evangelistas internacionales por ahí solamente quieren a predicar a las iglesias. Pastor, para que me dé el púlpito, para que plante mi ministerio, dicen. Está esperando, mijo. Sí. Espera. Ve y predica donde no ha sido el evangelio predicado todavía. Vete y métete en donde todavía hay gente que ni siquiera han escuchado la palabra de Cristo. Ve allá es donde tú puedes ser evangelista. Así que el evangelista es lo que nosotros le llamamos misioneros hoy día. Los que van al lugar donde no hay predicación, predican, plantan y una vez hacen esa labor, se mueven a otro lugar. Y final al cabo tenemos la última posición que es la del pastor maestro. La del pastor maestro, que es el que está ubicado en la iglesia para enseñar, para edificar, para corregir, para guiar a los hermanos a través de la enseñanza de la palabra. ¿Okay? Y la palabra pastor, usted sabe muy bien que tiene unas implicaciones de cuidado. El pastor es el que cuida por la grey del Señor. Somos sus pastores realmente, porque el buen pastor es ¿quién?
El buen pastor es Cristo, el pastor es su pastor, está por debajo de Cristo, y es el que hace ahora físicamente la labor que Cristo hace espiritualmente, el de cuidar de la grey. Y la manera en que el subpastor cuida de la grey del Señor es a través de la enseñanza. Instruyendo y guiando, sembrando la palabra del Señor en los corazones de los hermanos. Por eso es que le reconoce Pablo como pastores, maestros. ¿Okay? Vamos a dejarlo aquí en esta mañana. La semana que viene continuaremos este punto y veremos para qué que son los dones. ¿Cuál es el propósito del don? ¿Para qué que Dios los da? ¿Para mi exaltación personal? ¿Para mi orgullo personal? Ya sean dones individuales o ya sean los dones de la iglesia, ya sean los dones que usted recibe como individuo o los dones que la iglesia recibe, los ministerios que Dios le da a la iglesia. ¿Para qué son? La respuesta es para la edificación y la semana que viene veremos en detalle esas verdades.